Muy buenas, sé bienvenido a mi canal. En este vídeo voy a hablarte del arquetipo que está oculto en la fecha del 5 del 5 del 2020. Es un arquetipo muy poderoso, muy potente. Te va a sorprender lo que vas a oír. Te pido que escuches el vídeo hasta el final y que sientas que al hablarte y al explicarte te estoy contando cosas que quizás no quisieras oír, pero también te estoy tratando como un adulto responsable que precisamente tiene que tomar su responsabilidad como ser humano de una vez por todas llegado a este punto. Así que sin más, paso a enseñarte el vídeo y espero que sea de tu interés. Y lo primero siempre es desplegar la fecha. Ya la tenemos en la pantalla, 5/5/2020, y nos vamos a dar cuenta que tenemos en el lado izquierdo dos 5. Y aquí os quiero explicar dos cosas muy importantes que tienen que ver con el arquetipo que encierra esta fecha. En primer lugar, la Cábala nos enseña que el conjunto de los deseos humanos, se divide en 5 niveles. Y la Cábala nos lo enseña así. Es un poco parecido a la pirámide de Maslow. Los que habéis estudiado psicología, la pirámide de Abraham Maslow. El primero es cubrir los deseos naturales básicos como alimento, hogar y sexo. El segundo nivel de deseo del ser humano es la búsqueda de riquezas. El tercer nivel de deseo es el anhelo de fama y poder. El cuarto nivel de deseo es la sed de conocimiento. Y por último, el quinto nivel de deseo es el deseo de espiritualidad. 1, 2, 3, 4 y 5. Este 5 lo vamos a hacer coincidir con esta pirámide de los deseos humanos. Decía que por otro lado está en la Cábala se enseña el sistema por el cual sucede el ciclo de la espiritualidad. Se enseña que hay 5 fases, igualmente, siendo la fase primera, la fase 0, llamada también Keter, el creador o el deseo de dar puro. Esto se llama en Cábala Keter. Luego está la fase 1, que es una vez que el creador da, sus criaturas reciben con felicidad. Eso es la fase Jochma. Luego está la fase Binah, la fase en la que existe el deseo de la criatura de dar, de retribuir al creador por lo que el creador le ha dado. Binah. Luego está la fase siguiente, en la cual los seres creados, nosotros, comprendemos que la única manera de otorgar al creador es hacer lo que él desea, ya que no hay nada más que podamos darle. Es decir, como él desea que recibamos, esto es lo que hacemos. Pero es distinto a la fase Jochma, sino que nuestra intención ha cambiado. Recibimos ahora, pero para deleitar al Creador. Este es el auténtico sentido de dar en la Cábala. Esta sería la fase Seirampin, recibir para deleitar. Y por último está la fase última, que se llama Malhut. Por último, esta fase es donde alcanzamos el deseo de comprender el pensamiento del Creador. Pensamientos como ¿para qué existe el otorgamiento por parte del Creador? ¿Por qué el Creador lo único que quiere hacer es dar? ¿Qué es lo que lo hace placentero, ese acto de dar? ¿Por qué la acción de dar es el origen de todo? ¿Cuál es la sabiduría que proporciona? Si nos damos cuenta, estos dos arquetipos unidos
dan lugar a un arquetipo muy conocido que se llama la estrella de David, Maguen David, el sello de Salomón, bueno, tiene muchos nombres, pero en realidad nos está enseñando que la fase de el cambio de intención en los deseos del ser humano es vertical, es hacia arriba, cuando ya no encuentra respuestas en el mundo de lo horizontal, cuando tiene una situación delante que no le satisface, cuando nosotros vamos superando etapas y vemos que aún así no encontramos satisfacción, encontramos alimento, encontramos riquezas, luego fama y poder, y no encontramos satisfacción, es porque la única satisfacción es encontrar al Creador y resonar con Él y eventualmente ser Él. Es una fase de ascenso vertical. Y sin embargo, la fase del creador en la creación es una fase vertical hacia abajo. Bien, pues primera gran lección del arquetipo que esconde esta fecha. Tenemos que ser conscientes de aprender esta lección, de que nuestra máxima aspiración como seres humanos es llegar a la cúspide de la espiritualidad, y eso se llama fase 5, la Cábala. 5. Y también tenemos que saber que las fases de la creación desde los mundos espirituales también son 5, y que si nosotros emulamos al Creador y somos el Creador, vamos a ser capaces de crear nuestros eventos exactamente igual que el Creador. Cuando resonemos con el Creador nos cede el liderazgo de la creación. Por otro lado, el arquetipo 20-20 que tenemos aquí, en realidad es una multiplicación, 20 por 20. Y eso da un resultado de 400. 400 es un arquetipo muy conocido en la Cábala que da la idea de los 400 años que el pueblo de Israel estuvo en prisión en Egipto. La prisión es la esclavitud, que es justamente la situación en la que estamos actualmente. No me refiero actualmente en el confinamiento, que obviamente es una especie de prisión, solo que estamos en nuestras propias casas, sino me refiero a una prisión mental. El ser humano ha sido adormecido, ha sido anestesiado con livianos placeres materiales que cubrían cada una de sus pequeñas necesidades a un nivel muy biológico y muy básico, pero finalmente solamente el Creador y la unión con el Creador puede darnos la felicidad y la plenitud absoluta. Lo que ocurre es que las fuerzas que dominan en este planeta, que de momento no digamos que no tienen mucha simpatía por el ser humano, por decirlo suavemente, se ocupan en hacer todo lo contrario, es decir, que el ser humano no despierte de su sueño, de su prisión mental. Ahora nos fijamos en la semilla de la fecha, en la semilla del arquetipo. Nos damos cuenta que es 5-2. 5-2 es 52. 52 es la gematría de un nombre de Dios que es Lamed Haf Bet. Es el nombre de Dios número 31, que está indicado para aceptar sin juzgar. Pero ¿por qué es interesante este nombre de Dios? Este nombre de Dios es muy interesante porque, como digo, corresponde a la semilla de la fecha en la que estamos refiriéndonos, y además fijaros que solamente tiene estos dos componentes, la fecha total solamente tiene 5 y 2. Pero este nombre es muy interesante porque son las iniciales de la expresión hebrea, que voy a poner aquí, Leshahet, Kol, Basar. Es decir, destruir toda carne. Y lo tenemos justamente aquí, en las iniciales de las palabras. Esto en lenguaje cabalístico se le llama notaricón. Notaricón es cuando hay codificados en las iniciales y finales de palabras un código, una frase. Y esto está indicado en Génesis 6:17, cuando está relatando el diluvio que va a condenar a estar bajo las aguas
a toda la población, toda vida de la tierra cuando Dios decide destruir la creación en un acontecimiento que se llama el Mabul, es decir, el diluvio. Mabul en hebreo, diluvio, se escribe así. Y Mabul diluvio, traducido como diluvio. Pero Mabul en realidad no se refiere a diluvio, porque tenemos que saber que ninguno de los relatos de la Torá se están refiriendo a eventos físicos, nunca jamás. Siempre están hablando de cómo funcionan los mundos espirituales. Y en Mabul encontramos también un código muy interesante. Entrelazado vemos una gematría de 46, porque la mem es 40 y la paz vale 6. Y entrelazado vemos una gematría 32, porque la bet vale 2 y la lamed vale 30. 46 hace referencia a los 23 pares de cromosomas del ser humano que aporta padre y madre. El padre aporta 23, la madre aporta otras 23 y eso da lugar a un ser humano con 46 pares de cromosomas. Y por otro lado 32 que hace referencia a la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá es el manual de instrucciones para poder codificar la creación y descodificarla, pero también para reconfigurar el ADN humano mediante su estudio y mediante su profunda comprensión. Es decir, lo que habíamos visto aquí acerca de cuál es la demanda espiritual profunda del hombre. En realidad, la demanda espiritual profunda del hombre, del ser humano, es conocer su auténtica naturaleza. Eso solamente lo puede conseguir cuando llegue al estado de conocer al Creador. Y eso solamente lo puede hacer mediante un manual de instrucciones llamado la Torá. ¿Por qué es la Torá? Pues porque la Bet y la Lamed son las dos letras que nos hablan de la Torá. Las dos letras forman la palabra Lev, que significa corazón. El camino del corazón. Es decir, el camino de lo que tu corazón te está diciendo. Lo que estás viendo fuera de la realidad, te dice tu corazón que es correcto, que es incorrecto. Lo que tú le dijiste a tu vecino, ¿te dice tu corazón que es correcto, que es incorrecto? Lo que hiciste hace 2 años en aquella operación financiera o en aquel trato o cuando te encontraste con tu primo de hace no sé cuántos años y le insultaste, ¿eso te parece correcto o incorrecto? Sigue el camino del corazón. Ese es llamado el camino de la Torá. Es tan simple como eso. ¿Por qué Lev, el camino del corazón? Porque la primera letra de la Torá es Bet para Bereshit, la primera palabra de la Torá, y la última es Israel. Entonces aquí tenemos la Torá completa en el código Lev, corazón, que, oh casualidad, está en el nombre de Dios, que es semilla de la fecha a la que nos estamos refiriendo. Es decir, esto está en la semilla misma del arquetipo. Perdonad si la explicación es un poco larga, pero si no explico todo esto, entonces no podemos entender qué se supone que tenemos que elevar durante esta fecha, ¿de acuerdo? Entonces, ya que sabemos que se va a destruir toda la carne, ¿qué significa destruir toda la carne? Leshahet kol basar, lamed hav bet, significa carne, es en realidad un código para referirse a las fuerzas del mal, a los dueños del planeta, a los dueños de la civilización. Porque Bet es una preposición y Sar, está hablando de Sar, significa Sar, príncipe, pero se refiere en código cabalístico a príncipes celestes, es decir, a los que, digamos, administran el planeta Tierra, con el Sar. Basar, carne, ese es el código carne en hebreo, basar. Es decir, y la carne también es el símbolo para referirse al cuerpo físico, que quiere decir que nosotros tendremos que dominar nuestro cuerpo físico, que es influenciado directamente por estos Sar o Sarim. No solamente eso, sino que en el nombre de Dios que está en la semilla, está dentro de la palabra corazón, Lev, está la letra Hav, ¿lo veis? En medio. La letra Hav es la inicial de la palabra Keli. Keli significa instrumento. ¿Quién tiene que ser un instrumento para el camino del corazón? Yo, tú, todos tenemos que ser un instrumento para que hagamos
la última fase de nuestra evolución espiritual, que es permitir que el Creador nos otorgue todo aquello que Él quiera darnos, y para eso tenemos que estar en este punto de acá o cerca, en el punto 5, porque hemos comprendido que el mayor placer del Creador es dar y deleitarse en el dar, y el nuestro es recibir de Él y deleitarnos en recibir de Él, pero lo que Él nos quiera dar. Ese es el mayor placer posible de existencia en esta creación. Eso es lo que se llama en la Cábala hacerle un trono al Creador. Me haréis un trono y habitaré en ellos, como dice en la Biblia. Ahora, ¿por qué hay este impedimento por parte del ser humano? La clave está otra vez en la palabra basar, carne. Porque si analizamos la palabra basar, bet, shin, res, tiene una gematría de 502, porque la bet vale 2, la shin vale 300 y la res vale 200, 502. 502 nos está indicando que es 52, es decir, la semilla de la fecha del arquetipo que estamos viendo, pero tiene un 0 en medio. El 0 tiene un sentido para indicar el sentido matemático exacto de la palabra basar, que es poner la distancia, poner distancia, vacío, que eventualmente es ignorancia, entre el Creador y nosotros, y entre nosotros mismos, evitar la unión de la humanidad. Pero no evitar la unión de la humanidad en cualquier modo, es que la unión de la humanidad de una manera altruista, lo que sucede cuando sucede esto, es que automáticamente se potencia esta subida de conciencia hacia el estado de unirnos con el Creador. Y eso es obviamente lo que tratan de evitar aquellos que gobiernan el mundo. Visto lo que hemos visto aquí, la clave está en meditar cabalísticamente precisamente este código, Lamed, Hav, Bet, para que seamos un Keli, es decir, para que seamos un instrumento al servicio del camino del corazón, Lev. Y esa meditación la vamos a llevar a cabo precisamente el día 5 del 2020 a las 5:20 de la tarde, hora española, peninsular. Es muy importante entender esto porque el arquetipo 52 también hace referencia, 52 es la palabra hebrea ben. Ben vale 52, significa hijo. Basar vale 502, significa carne. Lo que se pretende dentro de la carne es separar al padre de su hijo. De hecho, cuando el alma se encarna en este cuerpo, olvida su verdadero origen, su verdadera naturaleza espiritual. Y ese es el efecto que tiene enfundarse como alma en un cuerpo físico. Meditando este nombre, vamos a potenciar la intención de acelerar nuestro proceso de evolución espiritual para aceptar sin juzgar lo que está pasando, puesto que ya digamos que entendemos para qué ocurre lo que ocurre, y ser un instrumento de la creación, un Keli, al servicio del Creador para que podamos recibir lo que Él quiera otorgarnos. Pues nada más, espero que hayas encontrado el contenido de mucha utilidad y sobre todo que pongas el acento en el aspecto positivo, que es en los recursos que tú ya posees de manera innata como ser humano. Tu capacidad para meditar y para desde los mundos espirituales, tal como nos enseña la Cábala, provocar acontecimientos físicos. En ese sentido, también quiero invitarte a que te inscribas en un curso de meditación gratuito que tengo en mi página web, arquetiposraulduran.com, y cuyo enlace te dejo aquí abajo para que aprendas a meditar con nosotros, cabalísticamente, y para que empieces a ejercitar ese músculo. Y por supuesto, si te ha interesado la forma de enfocar la metodología que yo enseño en mis vídeos, puedes acudir también a una consulta grupal de la que convoco con cierta regularidad y que te dejo el enlace también aquí abajo. Nada más, te envío un enorme abrazo de alma, transmitiéndote muchísima fuerza y siente la unión de toda la humanidad. Un abrazo enorme.